Pasaron ayer al oscurecer, fui ni gato montés, pisan con tan leve pie. Solo quedamos los tres, no hay balas ni que comer, ni en la espelunga mujer nos podemos ya esconder. Soy Francisco Gregorio Magdalena. Nací en Tierga por accidente. Mi padre trabajaba en las minas entonces, pero mi familia es de Jarque de Moncayo. Yo no me daba cuenta de las cosas entonces porque todavía no tenía edad para darme cuenta. Me empecé a dar cuenta el 28 de agosto de 1936, cuando mi madre recibió la noticia de que a su marido lo habían asesinado. Entonces es cuando me di cuenta de lo que había ocurrido. Mi madre estaba embarazada de unos 7 meses y la niña que nació vivió unos 6 meses. O sea que ya empezaron las desgracias. No solamente lo que le hicieron a mi padre, sino lo que nosotros tuvimos que pasar después. Por la mañana, como mi padre era el alguacil del pueblo, pues lo habían mandado llamar para unas diligencias. Esas diligencias fueron a las 5:00 de la mañana, según con el certificado que me dieron de defunción. Entonces mi madre, al ver que no venía ni a comer nada, dice: mira a ver si ves a tu padre, vas por la calle, donde iban unos personajes con lazos en las, así puestos como si fueran los vaqueros, y vas a ver si lo ves. Yo me fui pues, por la plaza donde veía que iba la gente. Entonces en el ayuntamiento, perdón, en el ayuntamiento lo primero que oía llegar allí en el ayuntamiento eran muchos gritos, que tampoco sé qué quería decir aquellos. Entonces yo tenía 8, no había cumplido los 9. Entonces yo lo que oía, muchos gritos. Yo no sabía de qué, después ya me enteré de qué eran los gritos, de los martirios que les estaban haciendo a los que habían llevado al ayuntamiento. Y les pegaban cada paliza que los hundían allí, hasta que se los llevaron por la tarde a fusilar. Yo a mi padre ya no lo podía ver, porque ya estaba en el rastrojo, en un rastrojo allí en la orilla de la carretera. Pero entonces pasaron varias cosas. Una persona que pasaba por allí, que a lo mejor había estado en el campo regando o lo que fuera, al pasar por la carretera, un primo hermano mío, que es el de José, hermano de mi padre, que también se lo llevaron por la tarde acá a Illueca, iba preguntando por su padre porque también se lo había llevado. Entonces el que venía de regar de alguna faena le dijo: pues mira, hay un rastrojo ahí arriba, hay 4, pero me parece que uno de ellos es tu padre. Entonces el muchacho subió corriendo, vio, y no era su padre, era el mío, su tío. No solamente eran las desgracias que nos ocurrían personalmente, también había que sentir mucho las que les ocurría a los demás. Después te enteras de que ha habido una familia, que es el herrero del pueblo, donde van a buscar al padre, lo meten al camión, entonces sale un hijo de 16 años que dice que él es culpable de todo, que él ha sido el que ha sido el comunista, el no sé qué, no sé cuántos, bueno, y que lo dejen porque tiene muchos hermanos. De eso yo en ese momento tampoco lo sabía, pero bajan al padre, suben al hijo, se lo llevan y lo fusilan. Otras escenas que veías también, que esas sí que me acuerdo como si las viera ahora, porque nosotros vivíamos aproximadamente en la Plaza Mayor a unos 30 o 40 metros del cuartel de la Guardia Civil. El cuartel de la Guardia Civil, donde llevaban a algunas personas. Entonces yo desde mi ventana veía que un hombre atado, así, le habían puesto unos trapos grandes de colores detrás, atados al cuello, que después me dijeron que era la bandera republicana la que llevaba atada así al cuello. Y otras personas por detrás pisándosela a ver cuándo lo tiraban o cuándo se reían. Pero cuando yo iba por la plaza, que oía los gritos, no oía los gritos de los hombres, también oía los gritos de las mujeres. Yo veía salir al balcón cuando venían las fuerzas que después subían de vez en cuando, subían a dar una vuelta, sí, y las veía salir al balcón de Casa La Villa, allí con el pelo al cero,
diciendo vivas y mueras, vivas a lo que querían, mueras a lo que querían también. O sea, que eso no sé, no me era, que no lo comprendía, no sabía yo por qué hacían eso. Y a estos señores, o a estas personas, o como quiera llamarles, que dicen que hay que olvidar la memoria histórica, querría yo darles un premio. El premio que tuvo mi madre. A mí sí que me dijeron, un señor del pueblo me dijo, ven aquí que te voy a enseñar dónde está tu padre. Y entonces no nos dejaron, bueno, a mí no me habían dejado verlo nunca, pero ni a mi madre ni a nadie. Se lo llevaron del rastrojo a la fosa y allí metieron a los 4 cadáveres. Entonces cuando la hija sacó, pidió permiso a mi madre que si le parecía bien que no empezáramos a mirar huesos de unos ni huesos de otros, ni hacer, tampoco teníamos medios para hacerlo. Entonces, pues dice, pues sí, te autorizo. Entonces yo sé que sacaron todos los restos que quedaban allí y los metieron en un nicho y yo he estado en ese nicho en Jarque, o sea que sé ciertamente que están allí. Y ya eso se quedó así. Pero la vida fue muy dura porque nos quedamos sin nada, no había nada. Cuando nos bajamos aquí, a Zaragoza, a los 4 años o por ahí, pues se volvió a casar mi madre y ya empezamos un poco a tirar para adelante. Pero hay otras cosas más. Por eso, yo no sé si nos guardaban rencor a los que teníamos la desgracia de haber perdido a nuestro padre así. Porque yo, cuando tenía 18 años, por circunstancias familiares, quise entrar al ejército y mi madre dice, pues vamos al de aire, porque al ser el ejército del aire parece que se está mejor y te quedas en Zaragoza, porque yo me tengo que subir al pueblo con su segundo marido, que estaba muy enfermo, dice que al cambiar de aires que a lo mejor le iba mejor. Y me lo denegaron. Me dijeron que no, que tenía muy malos antecedentes. Y que tenían miedo a lo mejor a que me llevara algún avión y bombardeara algo, alguna cosa así. Y yo no sé, pero... Y eso te da mucho que pensar, dices, pero bueno, ¿es posible eso? ¿Cabe en alguna...? Yo no deseo el mal nunca de nadie, yo nunca he deseado la muerte de nadie, nunca... Porque yo cuando era joven y estaba en el pueblo, yo jugaba mucho con los hijos del Guardia Civil que vino a buscar a mi padre para fusilarlo. Yo estaba jugando siempre con ellos allí. Yo he visto, no quiero dar nombres porque no hace falta dar nombres, pero yo he visto a ese Guardia Civil, echarlo de la Guardia Civil por ladrón, y verlo cuando yo bajaba a trabajar desde aquí, a donde trabajaba, cruzármelo por el momento. Si hubiera sido un criminal yo igual que él, le hubiera pegado una puñalada en la espalda. Y no hubiera cogido nadie, porque no había nadie por allí. Pero yo no soy ningún criminal. Yo respeto la vida de los demás, aunque ellos no la respetarán nunca. Y cuando me denegaron lo de la mili, mi madre se enfrentó a la Guardia Civil en el cuartel que, no sé si estará aún o no, pasando el puente de piedra, no sé si se llama calle Sobral, pero no sé qué. Había un cuartel de la Guardia Civil allí. Y mi madre se enfrentó. También intentaron, no sé si para calmar su conciencia o qué, en el pueblo mismo ya, antes de bajar a Zaragoza, un matrimonio que tenía una hija de mi edad, que quería quedarse con los 2 hijos que tenía mi madre, para ayudar, para así mi madre que pudiera trabajar o podría hacer algo, porque aparte de la ayuda que recibíamos de mis abuelos, que eran pobres también, nada más tenían unas tierrecillas y de eso podíamos comer porque sembraban y cosas, la comida no faltaba, pero nada más que eso. Entonces dice, pues, oye, me quedo con los 2 hijos, y dijo mi madre que no. Sus hijos eran sus hijos y los criaría ella, y ella los sacaría adelante y ella nos sacó. O sea que mi madre murió a los 70, no había cumplido los 76 años, pero fue una mujer que luchó mucho, que nos sacó adelante a todos. Pero a mi madre tampoco le interesaba que yo con 8 años me enterara muchas cosas de las que, o 9, porque cuando bajé a Zaragoza tenía 12 años ya. Entonces aquí a los 12 años, a los 13 ya empecé a trabajar, porque es que había que meter algo de dinero en casa, si no, no entraba. A los 13 años como botones en auxilio social, precisamente que íbamos a comer y ya ganaba un sueldo allí, era una cantidad de dinero que si no era muy grande, por lo menos era para ayudar. Yo me he presentado en la alcaldía de Jarque y había un juicio oral de esos de que si riegas antes, que si riegas después, y me dijeron que hay un juicio. Digo, pues si hay un juicio, que hay un juicio. A mí me importa muy poco, que quiero que me expliquen a ver por qué fusilaron a mi padre, o lo asesinaron.
porque eso fue un asesinato. Cogerlo a las 5 y minutos, como pone el certificado de ahí, y ya no lo vimos nunca jamás, eso es un asesinato, no puede ser otra cosa. No, nadie me lo explicó, nadie me dijo. Es más, que cuando corrigieron, vi que corrigieron eso, digo, no, si yo quiero que me pongan que lo habéis fusilado, que lo habéis asesinado en un rastrojo. Y dice, es que no podemos poner eso, porque aún le tuve que decir, pero ¿usted conocía a mi padre? Mira, si soy que yo conocía a mi padre, si éramos de allí toda la vida. Y dice, claro, que lo conocía. Digo, entonces, ¿por qué me pone eso? Si sabe que no fue así. Dice, es que no puedo poner otra cosa. Hasta que no eres mayor de edad muchas veces, pues no puedes hacer muchas cosas. Pero yo cuando fui mayor de edad, pues yo quería enterarme de las cosas, pero a mí no me explicó nunca nadie. En un principio, ¿qué es lo que ponía en la partida de defunción? Ponían lo mismo que pone ahí, pero se ve ahí corregido, que lo borraron, y que ponía que había muerto en su domicilio. Yo dije, pero eso es mentira. Eso no es posible que lo tengáis que poner ahí, porque eso es mentira. Todavía estamos sin justicia. Y yo me voy a marchar sin justicia también. En aquel tiempo no teníamos máquinas fotográficas ni nada, pero si con el pensamiento pudiera hacer las escenas que viví, las haría y las expondría en donde fuera, para que se dieran cuenta esos que dicen de la memoria histórica que hay que olvidarla. Yo les daría el recuerdo de mi madre nada más, y después para ellos ese premio, para que se dieran cuenta de lo que es la memoria histórica. Pues a mí no me lo borrará nunca nadie. Yo no me he escondido en decir las cosas de... Yo con toda la vida mía no tengo nada que ocultar, más que tengo mucho que decir, pero nada que ocultar. Que tengo mucha rabia dentro. Y cuando puedo, pues la saco. Y a quien sea le digo las cosas que tengo que decir y se las digo y ya está. Porque, claro, vas a contar y vas a contar muchas veces, porque cuando en el pueblo veías que sacaban a las mujeres con el pelo cortado al cero y les hacían esas cosas, y veía al hombre de ese que lo llevaban atado pisando para mí entonces era un trapo de colores, y a ver si lo tiraban, y pues yo decía, pues ¿eso qué es? ¿Pero qué está pasando? Yo también he pensado otras veces, ¿qué hubiera pasado? Porque mi padre, además del alguacil, mi padre tenía licencia de armas. Yo tiré las balas de la pistola de mi padre porque él tenía miedo a tenerlas cuando era joven. Te decía, a ver si me cogen con balas y creen que yo tengo pistola y me fusilan a mí también. Y sé que tenía licencia de armas porque la vi. También había sido guarda forestal, en fin, había ocupado varios sitios. Y entonces, cada X tiempo, pues le pedían la pistola para hacerle la revisión, la Guardia Civil. Entonces, ahí sí tuvieron vista de pedírsela antes, sí. Se la pidieron unos días antes para revisarla. Porque si mi padre hubiera tenido la pistola y se da cuenta, no lo hubieran fusilado a mi padre, no, nos hubieran fusilado a todos. No nos hubiéramos salvado ninguno, porque esa gente iba ciegos a coger a quien sea. Porque que diga un hijo de 16 años que mi padre no tiene la culpa de nada, que yo tengo la culpa de todo, que lo bajen del camión y se lleven al chico, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ahí había que llevarse uno de la casa? Igual les daba que fuera uno que otro. Pero yo, la pena que tengo toda mi vida es de que nunca me he podido enterar por qué a mi padre, no a mi padre, a muchos más, pero yo tengo que nombrar a mi padre, que es el que me tocó. ¿Por qué? Porque lo asesinaron. Hay que contar las cosas malas, hay que contar las cosas buenas, y hay que decir todo lo que hace falta decir. Yo desde luego ahora, la lástima es que me da, que me gustaría que los gobiernos fueran más honrados y que hicieran cosas por el pueblo, no por ellos, porque aquí se ve que cada uno que coge un mando es para ver cómo se puede aprovechar más de las cosas. Y yo me gustaría más decir, hombre, tenemos un gobierno que siempre hay una manzana que está tocadilla, o que sea algo tocadilla, siempre está, que llega a pudrirse de todo y a pudrir las demás. Pero bueno, si se coge a tiempo, a lo mejor no pudrir las demás. Pero que fueran honrados y que nos dejaran vivir. Eso sería lo mejor de todo. Cuando bajamos a Zaragoza, lo primero que hicimos fue ir a auxilio social a comer, mi hermana y yo. Después tiene gracia que cuando una vez en los comedores, siempre hay gente buena, aunque llevara flechas, es igual, pues me cogió para entrar a trabajar en auxilio social. Y estuve 2 años de botones allí. Y a mi madre la metió en
en la cocina a fregar platos y eso, pero... Y así es como nos defendimos, hasta que ya, pues íbamos subiendo. Después ya empecé a trabajar y ya esas cosas y ya se puede hacer más. Pero allí fue terrible lo que ocurrió.